Hola a todos, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros utilizamos un macho con dos hembras y cómo lo hacemos para que la gente lo vea. Nosotros, cuando hacemos nuestras parejas y las colocamos, ¿vale? Las enumeramos, por ejemplo, la 1, la 2, aquí, perdón, la 3 y la 4. Nosotros, hay machos que en mi aviario han llegado a pisar las 4 hembras, ¿vale? Pero os vamos a enseñar la más fácil, ¿vale? Porque utilizar un macho para 4 hembras es un poquitín más complejo. Y no la hacen todos los aviarios, ¿vale? Si alguien en especial quiere que yo le explique, o bueno, más adelante igual hago un vídeo, porque tengo un macho que está pisando 4 hembras, pero bueno, es más complejo y hay que entender muchas más cosas cuando un macho tiene que pisar en los mismos días a las 4 hembras, ¿vale? Pero en este caso es solo de un macho para 2 hembras. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros los colocamos juntos. Por ejemplo, en este caso vamos a poner la 1 y la 2 va con un macho y la 3 y la 4 con otro macho. Nosotros desde que ponemos las hembras, el macho pasa todos los días a ver a las hembras. ¿Cuándo lo hacemos nosotros? De 12 a 2, a mediodía, cambiamos el macho. Todos los días hasta que una de las hembras o la otra acaben, ¿vale? Acaben de poner. Si una hembra acaba de poner y la otra no ha acabado de poner, pues ya no se pasa a la otra, se deja con la que está poniendo, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué ganamos cambiando los pájaros al de 12 a 2? Pues ganamos esto, un día y otro día, y el día 2. Si nosotros a las 2 del mediodía lo hemos cambiado, ¿qué pasa? Que es aquí hasta ahora. Lo hemos cambiado, ¿vale? Y estará hasta el otro día. El pájaro está todos los días con las 2 hembras. Media tarde con una y media mañana con la misma. Media tarde con la otra y media mañana con la misma. Así nos aseguramos que el pájaro fecunda a la hembra tanto en la pisa de la mañana como en la pisa de la noche. Porque hay pájaros, eso ahí tenemos que entender que hay pájaros que les gusta más pisar por la noche, ¿vale? Al atardecer, y hay otros que les gusta más al alba de la mañana, ¿vale? Entonces, para conseguir eso, con dos hembras, lo que tenemos que hacer es cambiarlo siempre a mediodía. Todos los mediodías se cambia hasta que acaben los ciclos. Vale, José Luis, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cuando han acabado o cuando no han acabado? Cuando una hembra ha acabado, se queda con la otra. Y cuando la segunda hembra también ha acabado, ¿qué hacemos con el macho? José, coge el móvil. Nosotros, en nuestro caso, los machos van arriba. Mirad este macho. ¿Os dais cuenta? Macho 302 del año 23, que es un pastel bruno amarillo mosaico, fue campeón de España y campeón de Módena, ¿vale? Ha pisado a la 46 y a la 50, ¿vale? Échate un pelín para atrás que me suba yo, a ver si se ve. Así es como yo marco los machos. Estos son las nidadas que ya ha pisado este macho, ¿vale? Porque yo me voy marcando aquí arriba, cuando luego llegará un momento que todas estas 20 jaulas estarán llenas de machos, porque yo tengo muchos machos doblados. Entonces voy marcando qué pájaro va trabajando más, para no castigarlo. Si tengo este pájaro en Bruno Pastel, que amarillo mosaico, que lleva, ahora mismo lleva 2, pero llegará un momento que igual lleva 6 o 8 pisadas, y tengo otro muy parecido que tiene menos pisadas, pues a este no lo malgasto. Voy jugando con eso, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí, con esta ficha, ya sé que tengo este macho que ha pisado estas 2 hembras ya, y si está aquí es porque las hembras están incubando. Venid conmigo. ¿Veis? La pinza naranja significa que están incubando. La 46 está incubando, que es del macho 302, y la 50 también es del 302. La 50 en la ficha la tengo puesta que puede ser pisada por 3 pájaros, ¿vale? Pero esta primera puesta
la ha pisado el 302. Si solo la pudiera pisar para mi beneficio de calidad genética solo el 302, aquí hubiera puesto el 302 como tiene esta pareja. A esta hembra solo la va a pisar el 302. En esta no tengo macho porque tengo en su ficha, tengo puesto los 3 o 4 machos que quiero que la puedan pisar, ¿vale? Dependiendo si voy a hacer solo 2 puestas, pues de momento una ya la tiene con ese. La segunda no sé con qué la haré y dependiendo de lo que pase con la puestas, si la levanto o no la levanto y tal, o hago otra, elegiré otro macho. De momento la ha pisado ese. Por eso está el macho ya en su sitio, en el cual solo tiene semilla, agua normal y cada 1, 2 o 3 días igual le pongo algo de germinado. Pero de normal no, de normal solo alpiste, perilla y agua, hasta que lo vuelva a coger para pisar. Más adelante, como me preguntaréis, diré cuándo yo introduzco el macho otra vez a las hembras, ¿vale? Dependerá de qué forma. No hemos apagado el móvil y no están cogiendo. Pero bueno, así es como utilizamos un macho con 2 hembras y cómo lo dejamos en su sitio, después cuando han acabado. Hasta luego, compañeros.